Queremos aprender de Dios. Hay algo que quizás está muy de moda en estos tiempos para algunas congregaciones. 1 Corintios 14, versículo 1. Después iremos viendo otros versículos, pero por ahora tenemos ese. Hay algo que quizás en los últimos aproximadamente 50 años, de la década del 50, ya en el movimiento pentecostal estaba, pero no tan de moda, y en el siglo casi 21, finales del siglo XX, inicios del 21, se puso súper de moda, por lo que muchos lo criticaron muy duramente, otros lo dejaron de creer, y otros intentamos hacerlo de la manera más bíblica posible, ¿sí? Recordemos que la Biblia fue escrita hace, ¿cuántos años? ¿Cuántos años más o menos? Ay, Señor, me estaba asustando ya. Ok, muy bien. No vamos a decir con precisión matemática, pero más o menos la Biblia fue escrita alrededor de entre 1500 y 1800 años, más o menos en la escritura de la palabra de Dios, el tiempo que costó en tenerla recopilada, ¿sí? Y hace unos aproximadamente 2000 años ya tuvimos el final de los escritos, en el año 100 más o menos, el Apocalipsis, los libros de Juan, que eran los últimos que iban llegando, y en el siglo IV alguien decidió, bueno, vamos a recopilarlos, aunque ya estaban medio recopilados dentro de las iglesias, pero vamos a hacer la Biblia tal y como la conocemos hoy, ¿sí? Después nos vamos a entrar en detalle de quién agregó, quién quitó, no vamos con eso, pero tenemos una Biblia preciosa, y el Nuevo Testamento estamos católicos y evangélicos de acuerdo, 27 libros. ¿Sí? Después nos peleamos por el antiguo, pero vamos con el nuevo. Y hay algo, un mover que se llama lo profético. ¿Sí? ¿Vieron que hay un mover profético, ¿sí? En las iglesias? ¿Qué es lo que pasa? Como todas las cosas, incluso en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar que en el mover de Dios hay gente que hace las cosas mal. Eso no significa que no exista, significa que hay gente que se abusa o que hace las cosas mal, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos a Simón el Mago, ¿recuerdan? Él quería comprar los dones que tenían los discípulos, ¿sí? Y los milagros que hacían los discípulos, y él los quiso comprar. ¿No habían milagros en aquella época? Sí que habían milagros, pero había un hombre que los quería comprar, y era un mago, ¿sí? Entonces, con lo profético pasa un poco también lo mismo, ¿sí? Hay falsos profetas, dando vueltas, pero también los hay verdaderos. Y el verdadero don profético existe y es para la iglesia de hoy. Y lo vamos a ir viendo junto con la palabra del Señor. Porque si no fuera la palabra del Señor la que nos guía, entonces tendríamos un problema. En 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 1, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía muchísimos dones, pero tenía sus problemas. ¿Cuál era el mayor de los problemas de la iglesia de Corinto? A ver, ¿alguien la sabe? ¿Cuál es el mayor de los problemas de la iglesia de Corinto? Empieza en el capítulo 1 ya diciéndoles, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál era el primer problema? ¿Qué había entre ellos? Divisiones, ¿sí? Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefa, y los más espirituales, yo soy de Cristo. Eso significa, yo no tengo amo ni dueño, no le rindo cuentas a nadie, no tengo pastores, hago lo que se me da la gana, ¿sí? Esa es un poco, cuidado que hoy también tenemos lo mismo en la iglesia, ¿no? Yo soy de tal, yo soy de Pascual, y después hay otros que no son de nadie. Que van por todas las iglesias, van purulando, yo soy de Cristo, ¿no? ¿Y quién me da las indicaciones? Cristo. Nadie más me habla, ¿no? Un pastor no me puede hablar. Yo y mi casa servimos al Señor. Y uno dice, qué bueno, ¿no? Pero no tienen sujeción a nadie, no tienen autoridad, van como pollos sin cabeza, ¿sí? Entonces, Dios puso autoridades, Dios puso en su iglesia gente, mejor o peor,
Recordemos los primeros apóstoles, ¿eh? ¿Cómo eran los primeros apóstoles? ¿Eran perfectos? Teníamos uno que negó a Dios, que lo negó. Y encima con maldiciones e insultos. Tenemos otro que fue puesto por azar. ¿Recuerdan? Ahí estaba Matías. ¿Cómo lo pusieron? Urín y Tumim, no sé cómo se hace el tema ese de las piedras del Urín y el Tumim, no lo sabe nadie. Si alguien le dice, yo sé cómo se hace, mentira, no se sabe. Desde hace muchos años que no se sabe. Ni siquiera los judíos, más ortodoxos, conocen cuál era cómo se hacía el Urín y el Tumim. Sabemos que eso existían, que eran unas piedras que se echaron y la suerte cayó sobre Matías. Y el Espíritu Santo le pareció bien, ahí estaba el apóstol, ¿sí? Entre los demás. Después teníamos a Pablo, que sí, después que se convirtió, era el apóstol, pero ¿y antes? ¿Y antes? Recuerden que para muchos hermanos de la iglesia, ese Pablo era el que mandó a encarcelar a su tío, el que mandó a encarcelar al papá. Quizás muchos murieron gracias al apóstol Pablo, cuando era Saulo. Y había que perdonarlo eso, ¿eh? O sea que no era tan perfecta la cosa. Dios decidió poner autoridades. No perfectas, pero sí autoridades. Moisés no era perfecto. Pero cuando alguien cuestionó la autoridad de Moisés, tuvo problemas, ¿sí? Así que pórtense bien conmigo. En 1 Corintios 14:1, así vamos a hablar un poco de lo profético. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que vamos a hablar un poco acerca de la profecía. La palabra profecía justamente nos dice que es dar palabra de Dios. Es hablar como si Dios hablara a través de nosotros. ¿Sí? Eso es la profecía, ¿eh? Y vamos a esbozar un poco si realmente a día de hoy existe la profecía como existió en el Antiguo Testamento. Lo tenemos todo con el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios, indiscutible. La Biblia. Todo lo que no tenga que ver con la Biblia, entonces es palabra falsa, ¿sí? Todo aquella palabra profética que te puedan dar que vaya en contra de los principios bíblicos, entonces no es una palabra de Dios, ¿ok? Por ejemplo, ahora se está dando que hay hombres, profetas, que, por ejemplo, le dicen a su congregación, pastores, le dicen, bueno, ya estoy aburrido de mi esposa, ahora Dios me dijo que me tengo que casar con otra. Entonces, dentro de la iglesia, los ancianos de las congregaciones buscan una esposa ideal para este pastor. Se echa la anterior y se pone la nueva. Siempre suele coincidir que es una hermanita más joven, al menos 20 años menos, ¿sí? No sé por qué suelen coincidir esas cosas, pero suelen coincidir. Digamos obviamente que, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto al matrimonio? El hombre tiene que estar con 1, 2, 20, 30, ¿cuántas mujeres? En el Nuevo Testamento, 1. ¿Dios permitió casos excepcionales en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu Santo en el corazón de ellos y entonces, para no pecar y no hacer otras cosas, se permitía porque culturalmente estaba permitido. Aquí tenemos el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo tenemos claro,
El hombre tiene que estar con una sola mujer. Si a vos te viene alguien y te dice, siento de parte del Señor que me busques otra mujer, ¿tú qué piensas acerca de esa palabra de Dios? ¿Qué no es palabra de Dios? Lo tenemos claro, ¿sí? Fácil, sencillo, ok. Si va en contra de los principios bíblicos, entonces no puede provenir de Dios. Ahora, tenemos la palabra de Dios como palabra profética más segura. Lo primero que nos dice este texto es que es la palabra profética más segura, lo que existen otras formas de que Dios se comunique con el hombre, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios. En el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar con un hombre de Dios, un discípulo que se llamaba Ananías. Y dice la palabra de Dios en Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, ¿cómo dijo? ¿A través de la Biblia? ¿Cómo? Lo dijo en visión. No lo dijo leyendo la Biblia. Ahora, ¿está mal leer la Biblia? No, todo lo contrario. Pero, en esta ocasión, ¿cómo le habla a Dios? A través de una visión, ¿sí? Y le habla. Además, podríamos decir también que se le aparecen ángeles a María, que se le aparece un ángel a José, que también se le aparece a los pastores, ¿sí? Dios habla de diferentes maneras. Ahora bien, algunos hermanos, ¿sí?, creen que eso solo era la palabra profética para la época apostólica, ¿sí? Vamos a tomar el texto del cual nuestros hermanos, que son hermanos en Cristo, se llaman cesacionistas, lo que significa que los dones del Espíritu, sanidades, milagros, profecía, don de lenguas, cesaron en el momento en el que se establece el canon de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver cuál es el texto del cual ellos hacen referencia. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 y 10 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas, y aquí está el kit de la cuestión, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hacemos un parate aquí. Este es el texto por el cual los hermanos cesacionistas tienen como bandera de decir la palabra profética o la profecía como la entendemos o la comprendemos en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo, donde alguien le hablaba a Dios de manera directa, cesa porque el canon bíblico es lo perfecto, ¿sí? Tendremos primero que matizar algo. ¿Qué dice la palabra de Dios que se va a terminar? Las profecías. ¿La Biblia qué es? Profética más segura. Les hago una pregunta. ¿Nosotros nos vemos en el cielo de Dios leyendo Apocalipsis, por ejemplo? ¿Las profecías de Apocalipsis tienen algún sentido cuando estemos allá? No son necesarias. Cuando Jesús dice de sí mismo, mis palabras no terminarán, no cesarán, no se acabarán, Él está hablando de sus palabras, de Él mismo, porque Él es el verbo de Dios. Su palabra no se va a terminar nunca. Pero mi querido hermano, cuando estemos allá en el cielo, no vamos a estar leyendo Jueces a ver qué es lo que hicieron y vamos a estar haciendo teología del libro de Jueces. Ahí estaremos directamente con el que escribió, conoce y sabe todo acerca de los jueces, que es Jesús. Y aprenderemos directamente de él. ¿Cómo estará la palabra de Dios? ¿Cómo estará la Biblia? No lo sé, tampoco lo dice la Biblia. Pero sí tenemos que reconocer que para Dios lo que significa perfecto
es el cielo. Nosotros tenemos la palabra de Dios aquí, que la palabra de Dios es perfecta. Eso lo tenemos claro, es perfecta. Pero la palabra de Dios fue compilada hasta el siglo IV, aunque se siguió durante muchísimos años dando, 1500, 1800 años, se fue estableciendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre fue perfecta. No fue perfecta cuando se terminó. No fue perfecta cuando se hizo el último libro, se puso el último libro del Apocalipsis, se escribió el último, ahora la palabra es perfecta. No, la palabra de Dios siempre fue perfecta. El libro de Isaías siempre fue perfecto. El libro de los Salmos siempre fue perfecto. El libro de Proverbios también fue perfecto, ¿sí? Siempre fueron perfectos. Ahora, un poquito más adelante, en el mismo 1 Corintios, el capítulo 13, en el versículo 12, nos dice a nosotros cuándo va a ser realmente el momento en el que todo esto cese. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, ese es el tiempo que está hablando en el que van a cesar las profecías, el que van a cesar todas las cosas, pero más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta revelación, para los que no somos cesacionistas, interpretamos que ese tiempo del que está hablando aquí, en el que ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, se trata del momento en el que estemos con Cristo. ¿Sí? Es el momento perfecto y es el momento en el que conoceremos como fuimos conocidos. Ahora tenemos una revelación sesgada. ¿O quién tiene toda la revelación? A ver, ¿alguno de esta sala tiene toda la revelación? Ninguno. Todos tenemos una revelación sesgada. Nos falta mucho conocimiento solamente acerca de la Biblia. Imagínense de la persona de Dios que es eterna. Ahora, cuando estemos en lo perfecto, que es el cielo de Dios, ahí conoceremos como fuimos conocidos. Tendremos un conocimiento muchísimo más amplio. Y no serán necesarias las palabras proféticas. Tampoco serán necesarios los dones espirituales. ¿Don de sanidad será necesario en el cielo? ¿Para cuándo es el don de sanidad? Para ahora. Por lo que ahora entendemos un poco el tiempo en el que nos estamos moviendo. Estamos en un tiempo en el que Dios sigue transmitiendo su palabra y Él sigue hablando. Ahora, vieron que está de moda, o eso se suele decir, y por eso critican mucho el tema profético, cuando una persona le dice a otra, Dios me dijo. Eso no es bíblico, no está en la Biblia, ¿no? Dios me dijo, ¿no? Dice, no, eso no está en la Biblia. Vamos a ver, vamos a ver. Si una persona en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, porque en el Antiguo está lleno. Estamos hablando del Nuevo, ¿sí? Nuevo Testamento. Vamos a ver. Si lo hay o no lo hay. Si lo haylo o no lo haylo. Hechos 21, capítulo 21, versículos del 8 al 11. Dice así, al otro día, acá nos vamos a encontrar con 5 profetas. 4 de los que no se dice qué palabra dan, pero hay uno que sí. Y vamos a ver cómo lo hace, porque además se parece mucho a las prácticas que se dan hoy en día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, otro ministerio que existe, ¿sí? Que era uno de los 7, ¿qué 7? Los diáconos, ¿sí? Posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que ¿qué hacían? Profetizaban. Primero se me antoja pensar que si eran personas que leían la Biblia nada más, el adjetivo de decir que son doncellas que profetizan, darles ese
ese trabajo o ese ministerio de que eran doncellas que profetizaban no tenía sentido, porque toda la gente leía la Biblia. Todos los hermanos leían la Biblia. Si habían estas 4 doncellas que profetizaban, es que hacían algo diferente a solamente leer la Biblia como podía hacerlo cualquiera. Pero uno podría decir, no, bueno, pero eso lo estás interpretando vos. Es una interpretación tuya. Yo no veo acá que nadie diga, Dios me dijo, el Señor me dijo, y dé una palabra profética. Eso yo no lo veo acá. Y es verdad, no se ve en este texto. Pero vamos a seguir. Y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Sí? Ahora, cuidado, fíjense. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Vio un cinto y lo tomó. Y dice, y atándose los pies y las manos, atándose, se ató él mismo, no ataron, se ató él mismo, ¿sí? Él toma el cinto de Pablo, se ata las manos, se ata los pies y da una palabra profética y dice, esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién? O sea, esto dice Dios, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí nos encontramos que mismo en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, hay una profecía dada por un hombre llamado Ágabo que encima hace un acto profético. ¿Vieron que los actos proféticos, esto no es bíblico? Pues sí está la Biblia, sí. Los actos proféticos están en la Biblia. Lo acabamos de leer, no me lo inventé, lo pueden leer ustedes. Esto es Hechos de los Apóstoles 21, versículos del 8 al 11, para que vean que no les engañen, lo pueden leer en sus casas, lo pueden leer con otras versiones, ningún problema. No nos inventamos nada porque queremos enseñar la palabra de Dios. Porque es importante, mis queridos hermanos, que no apaguemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y porque es muy importante que la iglesia de Jesucristo no se vuelva una iglesia lógica o una iglesia racional. Porque el espíritu sale de nuestra lógica y se escapa de nuestra razón. Porque el que tiene razón es Él. ¿Esto significa que vamos a hacer locuras? ¿Que vamos a hacer tonterías? ¿Que vamos a faltar el respeto a Dios? No. Pero lo que sí significa es que no podemos seguir viviendo una vida donde nunca pasa nada. Donde nunca hay algo excepcional. Donde lo normal es vivir de una manera donde venimos, nos congregamos, escuchamos la palabra, a veces hacemos caso, a veces no, o a veces sí. Y tenemos una vida donde no hay nada. Nuestros momentos de oración son orar por la comida, orar para que Dios nos dé un buen inicio del día, está muy bien, levantarnos y darle gracias a Dios, está perfecto, pero no pasa nada. Nos hemos acostumbrado a tener una vida donde no sucede nada, donde todo es muy normalito, donde todo es muy lógico, donde todo es muy explicable, donde todo es muy humano. Y lo que más se nos escapa, y es de lo que hablaremos el domingo, no lo hablaremos hoy, es el bautismo del Espíritu. ¿Saben? Hay 3 fases del Espíritu Santo. Las vamos a aplicar el domingo, no las vamos a aplicar hoy, porque si no va a ser largo. Y hoy tengo ganas de hacer un ejercicio. Creo que Dios quiere que hagamos este ejercicio. Pero hay 3 fases del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos nos es entregado el don. El don del Espíritu Santo. Y después tenemos 2 cosas de las que tenemos que procurar nosotros de tenerlo. Uno es el bautismo del Espíritu Santo, que es una vez. Una vez somos bautizados en fuego. Y después está la llenura del Espíritu Santo, que eso es diario. Y podemos vivirla de manera diaria. Y mientras más nos vaciamos de nosotros mismos, más nos llenamos del Espíritu Santo. Mejores cristianos, mejores creyentes y más de nuevo podemos tener para hablar. ¿Vieron que a veces nos pasa
que cuando intentamos predicarle a alguien nos falta algo. ¿No les pasó alguna vez? Que le predicaron a alguien y como que nos faltaba algo. Sí, pero el mensaje lo teníamos claro. El mensaje estaba claro. Pero había algo nosotros que nos faltaba. O sea, a veces tenemos malos días, ¿eh? Esto, tranquilos, que es que Dios no nos condena por eso. Los discípulos también tuvieron malos días. Los discípulos también estuvieron toda una noche intentando echar un demonio, y no pudieron. Los discípulos también lo hicieron. Los discípulos se equivocaron. Pablo se volvió a Damasco y lo tuvieron que ir a buscar porque se escondió. ¿Sí? Siendo Pablo, después de convertirse, ¿sí? Lo tuvo que ir a buscar Bernabé porque se escondió, se fue a sus cosas. Dijo, no, acá me metí mucho lío. Los apóstoles le dijeron, en Jerusalén estás muy pesadito, y lo mandaron para afuera. Pablo era un ser humano también, ¿sí? Entonces, el problema muchas veces que tenemos los creyentes, y acá está el tema, es que creemos que todos los días vivimos el mismo fuego. Y todos los días vivimos lo mismo. No somos así, no somos robots. Me encantaría que fuéramos robots. Pero no es la vida realmente que tenemos nosotros en el Espíritu. Hay días que tenemos muy buenos en el Espíritu, donde, madre mía, pasa un endemoniado al lado nuestro y se nos manifiesta y lo liberamos. Gloria a Dios. Y hay días que los endemoniados nos dan un abrazo. Estamos más carnales que los endemoniados nosotros. Y es un desastre. Bueno, nos pasa. Eso no significa que Dios no nos quiera usar o que estemos descalificados. Y eso es lo que utiliza Satanás muchas veces para darnos culpa y nos dejamos de mover. Mira lo que me pasó, mira lo que hice, mira cómo estoy. Dios no me puede usar. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. La verdad de Dios es que Dios quiere usarnos. La verdad de Dios es que fue puesto en nosotros a través del bautismo, de la conversión y el bautismo, el don del Espíritu Santo. Está en cada uno de los que estamos aquí. Si hemos aceptado a Jesús. Ahora bien, el Espíritu Santo que está ahí, que nos enseña de Cristo, que nos enseña la verdad de Dios, ahora quiere bautizarnos en fuego. Quiere hacer algo diferente en nosotros y lo que quiere es conectarnos de una manera más intensa con la vida espiritual. ¿Sí? Vivimos una buena vida, pero el Señor lo que quiere es ahora llevarnos a la vida espiritual, donde ya empezamos a movernos de otra manera, donde ya empezamos a ver las cosas de otra manera, donde empezamos a ver que hay algo más que nuestro trabajo, que llegar a final de mes, que pagar las cuotas. Ya empiezan a ver otras cosas que son mucho más importantes. Son tan o más importantes que te llevan quizás a tomar decisiones que nunca hubieras tomado. Fuera de toda lógica. Justamente por una palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿creemos que el don profético está a día de hoy? Dios nos habla en profecía. ¿Y a quién quiere usar Dios? Vamos a ir a 1 Corintios 14, que este no me lo terminé de apuntar, pero me lo conozco. Aquí está. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, que hablaremos de las lenguas en otro momento, ¿sí? Es un don de Dios. Y el único don que es para edificación personal. Yo no creo que Dios nos quiera quitar el único don que es de edificación personal. Me encanta hablar en lengua. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, si entran indoctos o incrédulas, no dirán que están locos, que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido,
por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Existe la profecía? Sí. ¿Y quién Dios quiere que profetice? ¿Quién? ¿El pastor? ¿Y ustedes también? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora. Vamos a ponernos un poquito en... ¿Cuántos han dado alguna palabra profética en su vida? Que levanten la mano. Han ido a una persona, la han mirado a los ojos y le han dicho, Dios me dice esto. ¿Cuántos lo han hecho? Voy a levantar la mano. Muy bien, perfecto. Ahora bien, los que no lo han hecho, vamos a practicarlo, ¿por qué no? ¿Saben que en el Antiguo Testamento había una cosa llamada escuela de profetas? Porque, a ver, ¿quién piensan que les va a enseñar a profetizar? La yaya. Es que nosotros pensamos que los dones de Dios vienen por ósmosis y nadie nos enseña a usarlo. Nosotros mismos tenemos que aprender. Qué necios que somos muchas veces, ¿no? Teniendo personas que nos pueden enseñar, decidimos o preferimos muchas veces acallar esos dones y preferimos decir que no existen. Hay don de interpretación de lenguas, ¿eh? Está el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, para que todos lo puedan entender. Se pueden interpretar, y esto sí es cierto, claro, que hay un poco ahí, hay un poco de manipulación. ¿Por qué? Porque nos dicen nuestros hermanos que son cesacionistas que la palabra lengua se habla de lenguaje de la tierra, ¿sí? Pero es que es la misma palabra que se utiliza para una cosa y para otra. Entonces no podemos hacer alusión a algo si el contexto en el cual Pablo está escribiendo, le está hablando a la iglesia, le está diciendo, ustedes hablan en lengua y no les entiende nadie, necesitan un intérprete. Ya bien sea una lengua de otro país o una lengua angelical, que no lo sé, cada uno tiene sus lenguas. Si la hablamos todos a lo loco, obviamente nadie lo va a entender. Ahora, es para edificación personal. Por lo que usted hable en lenguas si las tiene. Y si no las tiene, que no pasa nada. No es un cristiano de segunda por no tener lenguas. Pero tenga cuidado, porque lo que sí se puede dar es que no las deseemos. Y eso sí es un problema. Desear un don, y Dios nos lo dará cuando Él quiera, porque el que da los dones es Dios. El que da los dones es el Espíritu Santo y es el que lo reparte como Él quiere. El problema no está en no hablar en lenguas. El problema está en no quererse bautizado por Dios. Y porque yo no tengo las lenguas, ridiculizo al que sí las habla y pienso que lo que habla son tonterías y pavadas. Y para terminar con lo de las lenguas, porque hay mucho más y creo que una vez di una enseñanza sobre las lenguas, no me acuerdo, pero creo... Es cierto que las lenguas son un lenguaje. ¿Quién empezó a hablar acá en algún momento de su vida? Todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida empezamos a hablar. Cuando usted empezó a hablar, ¿cómo hablaba? ¿Hablaba bien? Los que tenemos hijos, nuestros hijos, cuando empezaron a hablar, ¿hablaban bien? Algunos tienen hijos adolescentes y todavía siguen sin hablar bien, pero... Creo que ahora los adolescentes hablan peor que nunca. No se entiende nada. Que están de chill, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno.
Eso es verdad. Necesito el don de interpretación de lenguas para hablar con adolescentes. Bueno, ahí está. ¿Cómo me puedes ayudar? Entonces, nadie empezó hablando bien. Por lo que nadie puede empezar hablando bien en lenguas. Nadie empieza hablando en lenguas y haciéndolo de manera fluida y de manera buena. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos hermanos, y esto es cierto, se quedan con las primeras lenguas que recibieron y se quedaron ahí. Y piensan que eso es todo lo que les puede dar Dios. Ratatá, pa, mo, po. Porque algunos dicen mamá, pum, pum, y hacen ratatata y se quedan ahí. Y se quedaron ahí. Y no avanzaron en el don. Y como es un don de lenguas, Dios te da las lenguas para que tú hables como si estuvieras hablando con tu vecino de enfrente. No es una cosa rara, porque a veces las lenguas también pasa eso. Es como es algo extraño. Y nos ponemos místicos cuando hablamos en lengua. Rapachi, papá. No, y a veces hablar en lenguas es simplemente, yo adoro en lenguas a Dios. También me peleo con el diablo en lengua. Y le guerreo. Y ahí sí, le hago ratatata con una ametralladora. Porque es un don de Dios. ¿Quién tiene ganas de ver lo sobrenatural de Dios? Pero habrá que empezar, mi querido hermano. En algún momento tendremos que comenzar y tendremos que equivocarnos. ¿Cuántos anhelan el don de sanidad? ¿Cuántos a Dios les ha dicho que van a tener el don de sanidad? Ok, ¿por cuántos enfermos oran? Acá tenemos enfermos, mira, Glaucia se presta. Glaucia está, órenme por favor. Bueno, ahí está, empiece a ejercer el don. Sí, a veces se va a equivocar, mi querido hermano, a veces va a cometer errores. A veces va a hacer tonterías. Yo he hecho tonterías. Pero Dios ve el corazón. Dios mira el corazón. Y Dios ve que hay alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No recibir gloria, cuidado. Ni usted ni yo sana o da palabra profética o habla en lengua porque es bueno y porque tiene alguna cosa especial. Si lo hacemos es por la pura gracia de Dios. Porque Dios decidió hacerlo con cada uno de nosotros. No porque seamos especiales, sino porque Él decidió que elegiría a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. La iglesia tiene la obligación, el derecho y la norma de avergonzar a los sabios de este mundo. Y no lo vamos a hacer con palabras persuasivas. Pablo lo dijo muy claro. Yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas, sino que vengo con demostración de poder. Porque delante del poder de Dios, los sabios no pueden decir nada. Los médicos, los oncólogos, imagínense, un hombre que ha estudiado durante 12, 13, 15 años de su vida. De repente se encuentra con un tumor cara a cara en el cuerpo de una persona. Le diagnostica el cáncer. Y 2 semanas después, esa persona viene sin tumor, sin nada. ¿Cuántas veces los médicos se han quedado con la boca así porque no entienden lo que le pasó a ese cuerpo? Pero Dios sí sabe lo que le pasó a ese cuerpo. Lo que le pasó a ese cuerpo fue una sanidad de Dios. Lo que le pasó a ese cuerpo fue una oración de fe. Y lo que le pasó a ese cuerpo fue una persona que creyó que Dios sanaba, ya sea a sí mismo o a través de él. Y lo hizo, y Dios lo hizo. Amén. Así que por último vamos a hacer un ejercicio y vamos a hablar de lo profético. No hacen falta grandes cosas para profetizar. No hacen falta grandes músicos, no hacen falta grandes bocinas. Lo único que hace falta es un pueblo dispuesto y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está. ¿El pueblo está dispuesto? ¿Están seguros? Ok, pues vamos a hacer este ejercicio. Yo lo he hecho, es un ejercicio precioso. Nos vamos a juntar de a 4 personas, varones con varones, mujeres con mujeres. Y vamos a orar.
Vamos a orar. Y mientras estamos orando, ¿se pueden levantar? Vamos a levantarnos, vamos a buscar, vamos a juntarnos de a 4. De a 4. 4 a 5, si es a 5 no pasa nada. De a 4, de a 5. Si se conocen, si no se conocen, no importa. Que nadie quede solo. Sí. Para que cuando se ubiquen todos. Ahí está, mirá. Ahí hay un hombre, ahí está Marcelo, dale. Vos que tenés don profético. Ahí está. Sí, estamos, los varones, hombres. Si el grupo es de 6, no importa. Grupo de 5.